Eh, la reflexión de hoy la he titulado El salario público versus salario privado y subtitulado Solidarnosc. Primero te tengo que decir que si no estás dispuesto a poner una pizca de altruismo de tu parte, no es necesario que sigas leyendo. En segundo lugar, te diré que VS es la abreviatura de la palabra latina versus, que en español la utilizamos como preposición con el significado de frente a y contra, pero que en latín la palabra versus significaba originalmente hacia, en referencia al movimiento de ida y vuelta realizado por los labradores en el arado de la tierra. Me gusta más esta segunda definición en lugar de la primera, ya que en este caso deberíamos entender que lo uno no va contra lo otro, sino que es como el transcurrir del arado con el movimiento de ida y vuelta y que aporta tanto en un extremo como en otro. En tercer lugar, tengo que manifestarte que a pesar de estar jubilado, mi vida profesional ha estado muy ligada al trabajo al haber sido asesor laboral. Y más aún habiendo sido gestor administrativo, asesor fiscal, muy ligado al funcionariado. En esta última profesión puede que no suele demasiado en la América Latina, pero pueden hacerse una idea si lo ven como una especie de intermediario entre la administración y los administrados. En una sociedad totalmente burocratizada y con una ciudadanía poco letrada, esta profesión hacía lo posible para solicitar toda clase de asuntos desde los ciudadanos a las instituciones. Afortunadamente las cosas han ido cambiando durante los últimos tiempos, por lo que podía considerárseme algo experto en el asunto. Una vez situados en un lugar adecuado, seguiremos sopesando el gran cañón geográfico que separa lo público de lo privado, por lo que al trabajo se refiere. Es tan grande que los primeros van a lo suyo, con sindicatos, asociaciones, toda clase de ayudas, luchando contra quien rige la cuestión pública, los políticos, mientras que los segundos están en manos del empresario, el emprendedor. Lo único que busca es el beneficio propio, luchando contra la competencia del mercado y tratando de obtener el máximo de beneficios en detrimento del trabajador. Todo lo cual nos lleva a la actual situación en la que los primeros se quejan sin tener en cuenta a los demás y se lamentan de lo mucho que les ha costado conseguir lo que tienen, algunos con el voto cautivo, mientras que los segundos no tienen más remedio que conformarse con las migajas que les da el empresario. No se trata pues de conseguir reclutar a más funcionarios, porque se necesitan, sino de tener algo de solidaridad con el más débil, que no vendría mal. Mientras el trabajador público tiene todos sus derechos reconocidos, con lo que es difícil de echar a la calle, y tienen por tanto una estabilidad en el trabajo, el privado tiene una precariedad tanto en el tiempo, la forma o incluso en el despido por parte del empresario. Se trataría de rebajar algo los derechos de los funcionarios y subirlos un poco a la inmensa mayoría de los trabajadores, que son los precarios. Si confiamos en el empresario, si no tenemos en cuenta una buena ley, los trabajadores nunca saldrán adelante teniendo una vida digna, simplemente porque están en manos del empresario y la picaresca en la sociedad se va a imponer. No digo que todos los funcionarios sean corruptos, ni mucho menos, pero no se debe olvidar que en las dictaduras, por ejemplo, la corrupción suele estar más a la vista. Por ello, cuando una dictadura tiende a ir desapareciendo, vienen a ser los que están bien aposentados, los funcionarios y los interesados, los primeros que salen a defenderla. No quieren perder sus privilegios. Lo menos que se podía pedir para las sociedades que quieran avanzar es que en las democracias, aunque sean recién nacidas, fuera incrementándose poco a poco la transparencia, la inspección, pero de verdad,
tanto para unos como para otros. Solo este tipo de gestión, haciendo público lo privado, es cuando se va adelante en las sociedades. Al final, de una forma o de otra, nadie quiere renunciar a sus privilegios, ni tan solo por el bien de la sociedad. Y vemos como el egoísmo individualista se instala en las personas y nadie quiere ceder ni un ápice para dárselo al más humilde. La cuestión es que el trabajador privado se gana la vida lo más dignamente posible, y eso solo se consigue en las democracias más avanzadas, como son las del norte de Europa.